Hola a todos y a todas, bienvenidos a este video en el que hablaremos de análisis sintáctico. En este caso será la tercera parte. En esta tercera parte nos centraremos en los predicativos. Pero, ¿qué son los predicativos? Los predicativos son modificadores verbales bivalentes. ¿Qué significa que sean bivalentes? Bueno, significa que modifican al verbo y a otro elemento de la oración. Por eso, estos predicativos se encuentran siempre en el predicado de la oración, porque modifican el verbo. Hay tres tipos de predicativos: el predicativo subjetivo obligatorio, el predicativo subjetivo no obligatorio y el predicativo objetivo. Empezaremos viendo el predicativo subjetivo obligatorio. Este predicativo es un predicativo que está requerido por verbos copulativos y su función es la de modificar al sujeto. Además, van a concordar con este sujeto en género y número. Los predicativos subjetivos obligatorios, por otra parte, están formados por construcciones sustantivas, construcciones adjetivas o pronombres, y pueden ser reemplazados por el pronombre lo. Recordemos que eran los verbos copulativos. Son estos verbos como ser, estar, parecer, resultar, semejar, yacer y permanecer. Y son verbos que no tienen un significado en sí mismo. Uno no puede decir en una oración Florencia es. ¿Sí? Siempre necesitan de un complemento. Y ese complemento va a ser el predicativo subjetivo obligatorio. Y ahora analizaremos sintácticamente una oración con predicativo subjetivo obligatorio. En este caso, los alumnos son muy simpáticos. Primero reconozco el verbo, en este caso es son, luego el sujeto y el predicado, y luego analizo por dentro el sujeto. Lo que ahora tengo que hacer es ver qué es la construcción que está dentro del predicado, en este caso muy simpáticos. Bueno, por un lado, vemos que hay un verbo copulativo, en este caso el verbo ser, conjugado, entonces eso ya nos da una pauta de qué podría ser un predicativo subjetivo obligatorio. Y además, como vemos, este predicativo está modificando al sujeto. ¿Por qué? Porque concuerda en género y número. Yo estoy diciendo los alumnos, masculino plural, y el núcleo de este predicativo, simpáticos, también está en masculino plural. ¿Sí? Entonces este es el predicativo subjetivo obligatorio, que por supuesto tengo que analizarlo por dentro, marcando en este caso el núcleo y el modificador directo. Una forma de chequear, que es el predicativo subjetivo obligatorio, es fijándome si yo cambio el sujeto, ¿tengo que cambiar el predicativo? Yo digo, las alumnas son muy simpáticas. Sí, tengo que cambiar el predicativo para que concuerde con el sujeto en género y número, en este caso femenino plural. Veamos otro ejemplo. Ella es la profesora de lengua. Busco el verbo, en este caso es sujeto predicado. Analizo el predicado por dentro. La profesora de lengua. ¿Qué será esta construcción? Yo puedo decir ella lo es. Recordemos que se pueden reemplazar por el pronombre lo. Sí, lo puedo decir. Además, el verbo es un verbo copulativo. Y además, esta construcción está modificando y concordando con el sujeto. ¿Sí? Porque digo ella, femenino singular, la profesora, femenino singular. Por ende, esta construcción es el predicativo subjetivo obligatorio. Eso por dentro, profesor es el núcleo, la es el modificador directo y de lengua es el modificador indirecto preposicional. Me puedo fijar, puedo decir él es el profesor de lengua y ahí veo cómo concuerdan sujeto con núcleo del predicativo. Bien, lo dijimos al principio, pero vamos a recordarlo. El reemplazo pronominal del predicativo subjetivo obligatorio solo puede darse por el pronombre lo. Tanto si es el núcleo del predicativo es masculino, femenino, singular, plural, siempre el reemplazo pronominal es con el pronombre lo. Veamos cómo funcionan estos pronombres en los ejemplos que vimos antes en las oraciones que analizamos. La primera era: los alumnos son muy simpáticos. Muy simpáticos era el predicativo subjetivo obligatorio, por ende lo puedo reemplazar por el pronombre lo. Entonces puedo decir los alumnos lo son. Los alumnos son muy simpáticos, los alumnos lo son. El segundo ejemplo es: ella es la profesora de lengua. La profesora de lengua era el predicativo, por ende lo puedo reemplazar por el pronombre lo. Ella lo es. Siempre el único pronombre que hay para reemplazar un predicativo subjetivo obligatorio es el pronombre lo. Y ahora sí pasemos al predicativo subjetivo no obligatorio.
Este predicativo tiene la característica de que se presenta con cualquier verbo, a diferencia de los obligatorios, este se presenta con cualquier verbo. Y una forma de reconocerlo es que si se saca de la oración, esta oración no pierde el sentido. ¿Sí? Puede estar o puede no estar. El predicativo subjetivo obligatorio, por supuesto, como es obligatorio, siempre o sí tiene que estar, porque si no está, la oración es agramatical. Lo contrario pasa con el no obligatorio, que como es no obligatorio, puede no estar en la oración y la oración es gramaticalmente correcta. Estos predicativos concuerdan con el sujeto también en género y número y están formados por construcciones adjetivas, ¿sí? O adjetivos. Veamos un ejemplo. Guillermo camina apurado. Verbo. Camina. ¿Quién camina? Guillermo. Entonces Guillermo es el sujeto de la oración. Ahora, ¿qué es apurado? Yo puedo decir, ¿cómo camina Guillermo? Apurado. ¿Sí? Y además concuerda con este sujeto, porque yo digo, María camina apurada, ¿sí? Lo tengo que cambiar el género y el número. Es un adjetivo que está en el predicado, modificando al sujeto, es un predicativo subjetivo no obligatorio. Y además, como dijimos, puedo sacarlo. Yo puedo decir, Guillermo camina, ¿sí? Es igual. Y puedo decir, Guillermo camina apurado. No es obligatorio. Fíjense que es necesario cambiarle el género. Digo, Florencia camina apurado, no lo puedo decir, ¿sí? Porque siempre tiene que concordar con el sujeto de la oración. Veamos otro ejemplo. Esperamos ansiosos las vacaciones. Esperamos es el núcleo verbal, tenemos un sujeto tácito en tercera persona del plural y el resto es el predicado. Ahora, ¿qué esperamos ansiosos? Las vacaciones. Puedo decir, las esperamos ansiosos. Sí, entonces las vacaciones va a ser el objeto directo. Y ansiosos va a ser el predicativo subjetivo obligatorio. ¿Cómo esperamos las vacaciones? Ansiosos. Hay que hacer notar que aunque yo pueda hacer la pregunta por el cómo, no hay que confundirlo con un circunstancial del modo, porque los circunstanciales, recordamos, que su núcleo es un adverbio o una construcción que empieza por preposición. Los adverbios no pueden cambiar en género y número. En cambio, los predicativos, como su núcleo es un adjetivo, sí cambian en género y número. Por ejemplo, nosotros esperamos ansiosos las vacaciones, pero decimos nosotras esperamos ansiosas las vacaciones. Es variable el adjetivo. Los adverbios no son variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero poner un circunstancial, como en este caso, las chicas esperan con ansiedad las vacaciones. Acá es un circunstancial de modo, ¿por qué? ¿Cómo las esperan? Con ansiedad, pero es invariable. Yo digo, las chicas esperan con ansiedad, los chicos esperan con ansiedad, yo espero con ansiedad, mi hermana espera con ansiedad, no varía. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el circunstancial del modo y el predicativo subjetivo no obligatorio. Es que el predicativo, como su núcleo es un adjetivo, varía, ¿sí? Y tiene que concordar con el sujeto. En cambio, el circunstancial, como es una construcción invariable, no varía, no depende del sujeto, no tiene que concordar con el sujeto. Entonces, atención, no hay que confundir los predicativos con los circunstanciales de modo. Los predicativos subjetivos no obligatorios son adjetivos y los predicativos subjetivos obligatorios son adjetivos o sustantivos. En cambio, los circunstanciales de modo son adverbios o construcciones preposicionales y como son adverbios o construcciones preposicionales son invariables que además no tienen la necesidad, el deber de concordar con el sujeto. En cambio, los predicativos sí deben concordar siempre en género y en número con el sujeto de la oración. Y ahora sí, el último predicativo objetivo. El predicativo objetivo modifica al verbo y al objeto directo. O sea que para que haya en una oración un predicativo objetivo, sí o sí tiene que haber un objeto directo. Y además, el predicativo objetivo va a concordar en género y número con el objeto directo. ¿Sí? El predicativo subjetivo, como lo dice la palabra, concuerda con el sujeto. El predicativo objetivo va a concordar con el objeto directo. Pero los encuentro con algunos verbos particulares. Por ejemplo, los verbos de percepción sensorial, como ver, escuchar, los verbos de juicio intelectual, como considerar, y el verbo llamar.
Los puedo reconocer porque cuando reemplazo el objeto directo, este predicativo permanece en la oración, no entra dentro del reemplazo, ¿sí? Porque a veces se pueden confundir con un adjetivo, con un modificador directo del objeto directo. No, el predicativo está por fuera del objeto directo. Pero mejor veamos el análisis sintáctico de una oración con predicativo objetivo para ver cómo se comporta. Veo a los alumnos preocupados por los exámenes. Verbo, veo. Sujeto tácito, primera persona en singular. Yo veo a los alumnos preocupados por los exámenes. ¿A quién? ¿A quiénes veo preocupados por los exámenes? A los alumnos. Yo puedo decir, los veo preocupados por los exámenes. Sí, por ende, los alumnos va a ser el objeto directo. Ahora, ¿cómo veo a estos alumnos preocupados? ¿Sí? Ahora, el preocupados va a ser el predicativo objetivo. Fíjense que concuerda con el objeto directo. Alumnos, masculino, plural, preocupados, masculino, plural. No concuerda con el sujeto. Acá en este caso el sujeto de la oración es yo, está en singular. ¿Sí? Este predicativo está concordando con el objeto directo. Y por otro lado, cuando yo hago el reemplazo del objeto directo, lo dejo fuera. Los veo preocupados por los exámenes. ¿Sí? No es un modificador directo de alumnos. ¿Sí? Además, también responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo los veo? Preocupados. Y por los exámenes va a ser el circunstancial de causa. ¿Sí? El reemplazo. Los veo preocupados por los exámenes. El predicativo objetivo queda por fuera en el reemplazo del objeto directo. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.